Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliamos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Otros Entregables Podcast. Aquí Camila dándoles la bienvenida a un nuevo capítulo donde en esta ocasión queremos hacer una entrevista a un invitado que hace algún tiempo ya teníamos o veníamos pensando en este capítulo. Es una persona que, sería un nuevo capítulo que estaríamos hablando de ilustración, solo que en este caso sería otro tipo de ilustración diferente al capítulo que ya tuvimos anteriormente con Pau. Y bueno, esperamos que sea una conversación interesante. Hola, ¿cómo están? Yo soy Karina Caballero y al igual que Camila, me encuentro muy contenta de hacer esta entrevista hoy porque hoy nos acompaña Kevin Cuevas, a quien yo conozco de hace tiempo. Kevin y yo compartimos historia en el sentido de que somos originarios de Pachuca. Entonces eso nos posiciona en un lugar interesante. Yo creo que yo quería que escucharan su historia porque Kevin ha tenido una trayectoria de hacer muchas cosas por la ciudad, y justo es no vamos a hablar tanto de la Ciudad de México. Entonces, me parece que hablar de estos lugares en provincia es muy interesante, y justo también inicio tal vez haciendo la invitación que algunos otros episodios han estado enfocados en la Ciudad de México, pero que también nosotras estamos muy abiertas a escuchar historias de provincia, ¿no? O sea, desde el norte, sur, donde se encuentren, estamos muy abiertas. Espero que este capítulo les ayude como a inspirarse o que les den ganas de hablar de esa historia, que también pasó, por ejemplo, en el episodio de Baja California Sur. Entonces, pues nada, estamos muy emocionadas de tenerte aquí, Kevin, también porque tu entregable es muy interesante. Entonces, pues sin más, me gustaría que nos ayudaras a presentarte como a ti te gustaría. Y bienvenido. Gracias Karina, gracias Camila por invitarme. Pues es un gusto venir a platicar, como siempre. Pues qué les digo, yo actualmente me dedico a la ilustración, como dicen. Siempre siento que todavía con ese trasfondo de arquitectura, que tengo por haber estudiado arquitectura, pero pues siento que poco a poco se ha ido moviendo como a otros campos, ¿no? Al final sí siento que sigue teniendo mucho que ver con la ciudad y sobre todo con los habitantes de la ciudad, pero al mismo tiempo me he ido como alejando un poco de la arquitectura convencional, clásica, no sé cómo llamarle. Y pues sí, no sé por dónde empezar, qué más cuento. O sea, tal vez podemos de una vez empezar con la pregunta que hacemos siempre para iniciar la conversación, y que es si te consideras arquitecto o no. Claro. La pregunta difícil. Sí y no. Yo creo que cada vez menos, sinceramente. Sí, porque como les decía, es innegable que tengo esa formación y creo que se nota en las cosas que dibujo, pero al mismo tiempo me gusta separarme ya de esa práctica de la arquitectura. Siento que no sé, de hecho me hace bien como persona, me hace sentir bien como alejarme de esa parte de mi vida, porque creo que todo ha sido como un proceso muy largo, como que me ha costado trabajo. También fue difícil. Y a pesar de que me encantan las ciudades y me encanta la arquitectura, creo que la práctica de la arquitectura es algo que me desgastó muchísimo. Claro. Historia compartida. Sí. Sí, claro, muchos hemos pasado por ese tipo de traumas, ¿no? Sí, básicamente. Y mientras más conozco arquitectos, más escucho historias de ese tipo. Y de hecho creo que cada vez es más común que los arquitectos se dediquen a otras cosas que no tienen tanto que ver con esta, pues no sé a qué le llamamos arquitectura convencional, que es construir, ¿no? Diseñar para construir. Y empezando desde ahí, ¿en verdad las ciudades necesitan que sigamos construyendo?
mm, el arquitecto tiene que construir para ser arquitecto. Tienes que diseñar construcción, tienes que, no sé, creo que hay más formas de entender a la ciudad y el habitar desde fuera de la arquitectura. Claro. Oye, Kevin, y a mí me gustaría como empezar desde el principio contigo, con tu historia, ¿no? Tú estudiaste en UNAM y me gustaría también que nos contaras un poco de ese paso por la universidad y cómo fue también para ti, porque como les decíamos, Kevin y yo somos de Pachuca, entonces es que te viniste a vivir acá y entraste a la UNAM y cómo fue ese proceso. ¿Nos pudieras compartir un poquito sobre esa etapa de tu vida? Ok, claro que sí. Pues creo que para mí estudiar arquitectura fue como una decisión casi natural. Por alguna razón, toda mi vida siempre quise ser arquitecto. De niño me gustaba como jugar a construir con cosas. Obviamente tenía juguetes para eso, ¿no? Para construir tipo Lego y eso. Pero, no sé, construía hasta con las películas VHS. Tenía como una colección muy grande de películas de Disney que me compraba mi mamá. Y también construía con esas cosas, hacía torres. Entonces, desde que yo recuerdo, siempre me gustaron las ciudades, los edificios, las calles. Entonces, pues cuando llegó el momento de decidir, dije, pues voy a ser arquitecto, es lo normal. Y también siento que el estar como, haber decidido eso tan prematuramente, como que me permitió prepararme para entrar a una universidad como la UNAM, que pues es difícil. Es difícil sobre todo si vienes de otra ciudad, si no estudiaste en una de las prepas de la UNAM, porque pues tienes que pasar este examen que también es medio complicado porque son preguntas como muy específicas, ¿no? Y Sí, que te preguntan de todo, además. sí, como de muchas áreas que no tienen nada que ver y ya ni te acuerdas, porque sí son cosas que ves en la prepa, pero pues me parece que son como muy específicas y que tienes que recordarlas, tener una memoria increíble para acordarte de algo que aprendiste hace 2 años y cosas que además no aprendes bien, son como las estudias para el examen y ya. Y además pues hay mucha gente compitiendo por entrar por esos lugares, ¿no? Pero pues sí, pues empecé a estudiar antes, como conseguí la guía esta que te dan. Una enorme, me acuerdo. Sí. Y además yo también quería estudiar en la UNAM por Ciudad Universitaria. No sé por qué ese lugar tenía como algo mágico para mí, muy misterioso. ¿Tenía? Es que después de pasar tanto tiempo ahí como que se vuelve algo cotidiano y ya no te sorprende tanto, pero obviamente sigue siendo de mis lugares favoritos. Pero pues sí, yo decía, yo quiero estar aquí, quiero estudiar aquí y estoy seguro de esto. Entonces, pues sí, prácticamente el último año de prepa lo destiné a prepararme para eso. Y pues sí, se logró. Y además es como tener las oportunidades, ¿no? O sea, de que tus papás te apoyen para hacer eso, de que les cuentes cuáles son tus planes y que te digan, pues sí, o sea, nosotros podemos apoyarte en pagarte una renta en Ciudad de México. Sí, que si vienes de provincia y tal vez no tienes esos recursos, pues se vuelve un poco complicado. Además de pasar el examen, pues tienes que... Sí, claro. Y además que, bueno, la prepa pues era también una prepa privada en la que estuvimos, digo, o sea, como que son un montón de factores, tal vez. Sí, de factores que te ayudan, no todo es como que hayas estudiado muchísimo para pasar el examen y al final lo lograste. No, pues son cosas que se dan. Al final la vida es como un Monopoly, ¿no? Y es un Monopoly injusto porque hay gente que nace con más herramientas que otros. Más billetes Sí. de Monopoly. Y pues el chiste de ese juego pues es jugarlo con esas oportunidades que tienes, es saber usarlas. Y pues así llegué a la UNAM, a la Facultad de Arquitectura. Lo que sí es que cuando entré pues yo no tenía idea de cómo funcionaba la facultad, ¿no? Ya lo vas aprendiendo ahí.
que con los talleres y demás. Que hay mucha gente que sí entra ya como preparada, ya saben a qué taller van, ya saben qué es lo que quieren. Y algo bonito que tiene la Facultad de Arquitectura de la UNAM es que es tan grande que tú puedes como elegir tu camino. Yo siento que no hay perfiles iguales de toda la gente que egresa de la Facultad de Arquitectura porque pues hay tantas materias optativas, hay tantos talleres diferentes que todos tienen una formación distinta y dependiendo lo que tú vayas eligiendo, pues es tu carrera. Hay muchos arquitectos distintos. No sé, hay gente que se dedica mucho a las áreas de historia, de teoría, hay otros que son áreas más técnicas. No sé, eso es algo bueno que tiene la facultad. ¿Y cómo fue para ti el proceso de estudiar? Porque, o sea, mencionaste antes que en general practicar la arquitectura fue bastante desgastante. ¿Lo viviste así desde que estabas estudiando? Yo creo que sí, pero era tanto mi deseo como mi sueño de ser arquitecto que lo hice a un lado, ¿sabes? Como que no lo asimilé correctamente. Pero yo creo que la decepción llegó desde el primer semestre, claro que sí. Ah, sí. Sí. Yo creo que te vas dando cuenta pues de cómo funciona la arquitectura, ¿no? Y tiene mucho que ver también con estas oportunidades de las que hablo, ¿no? O sea, todos entramos iguales a la facultad, pero no sé, hay quien ya tiene otras herramientas, hay quien ya conoce a alguien, no sé. Sí, o hasta que sus padres son arquitectos o lo que sea, eso también te da una ventaja. O sí, o sea, quien conoce a alguien Sí, claro. o quien tiene un talento así buenísimo para ciertas cosas. O sea, la verdad sí, o sea, está la diferencia y también qué bueno, ¿no? Sí, o sea, hay muchas personas que ya vienen con un capital cultural importante desarrollado a nivel familiar o de contexto, ¿no? O sea, de tener acceso a arte, a como, no sé, Sí. cierto entrenamiento visual, no sé. Sí, sí. Y en la UNAM eso es muy evidente, como que la brecha es muy amplia. Y pues al final, aunque sea una universidad en la que aceptan, no sé, distintas clases sociales, gente de distintos lugares de México, como que al final siempre terminan reuniéndose las personas similares, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, desde ahí ya comienza como no sé cómo llamarle. ¿Sesgo o Sí. decepción? No sé. No, bueno, ese sesgo es parte de la decepción, ¿no? Que yo no sé si es algo específico de la arquitectura, yo creo que todo el país funciona así en otras áreas. Pero la arquitectura, pues, siempre ha sido como una carrera de élite, ¿no? O sea, Sí, no sí. cualquiera puede estudiar arquitectura. Hoy menos que antes, pero sigue funcionando así, yo creo. Tan solo, o sea, tú te pones a ver los apellidos, de dónde vienen los arquitectos famosos hoy, los que construyen, los que están en Chapultepec, no sé, en las revistas. Sí. Siempre son los mismos y han sido los mismos las últimas 4 generaciones. Se ha perpetuado, o sea, ese es un poco el sistema en el que vemos, ¿no? O sea, y que también no es específico de la arquitectura, ¿no? Muchas cosas pasan, pero... También Sí. es un sistema de muchos nepo babies. Ajá. Sí, 100%. Sí. Sí, también es interesante pensar cuáles van a ser los futuros nepo babies también. Claro. A mí me da miedo. Pero bueno, o sea, en ese momento ya comenzaste a notar esas diferencias que se daban dentro de la carrera. Sí, claro. Pero, o sea, sabemos que ya terminaste, ¿no? O sea, no es que abandonaste en algún momento, pero ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿ya en la carrera fuiste descubriendo hacia dónde querías ir? Sí, más o menos. Se fue volviendo un poco más tortuoso con el tiempo porque a mí ya cada vez me interesaba menos, la verdad, ir a la facultad. Y además me estaba ocasionando también problemas ya anímicos. Como de estrés. Sí, llegué al momento en el que necesité como terapia
para volver a la facultad porque Ay, yo también. se volvió algo en verdad muy pesado. Ujú, sí. Y eso aunado a que, digo, no es pretexto, pero foráneo, o sea, siento que también es complicado. Estás en una ciudad diferente, como que tienes que resolver más ecuaciones, no sé, más variantes en la ecuación. Pues fíjate que en mi caso yo creo que fue como también algo que mm, más bien como que estaba yo descubriendo muchas cosas al mismo tiempo. Em, por una parte estaba yo en la facultad, ¿no? Como descubriendo qué era la arquitectura, cómo funcionaba. Por otro lado estaba en esta metrópolis enorme también descubriendo como... Las dinámicas de ciudad gigante, Sí, ¿no? la ciudad. Porque también siento que la sociedad aquí es un poco así, como que se juntan, reúnen personas similares y terminan siendo muchos grupitos, a pesar de que es una ciudad de 20 Sí, millones claro. de personas, siempre estás como en los mismos círculos, los mismos grupos. Bueno, eso por otra parte. Y también, pues, como algo muy personal, yo mismo como saliendo por primera vez a los 18, 19 años de tu casa y Vivir solo. de una ciudad como Pachuca, que es chiquita, siempre estás conviviendo con tus mismos amigos desde la primaria casi casi. Sí, Y de pronto llegas aquí y conoces gente nueva que tiene otras ideas, que han vivido cosas distintas. También empiezas como a cuestionarte quién eres y más a esa edad. Como Claro. Entonces siento que en muchos frentes yo estaba ahí como librando como una campaña de descubrimiento, no sé, que al final pues sí me llevó como a sentirme perdido. claro, Ujú. sí, sí, sí. Pero fue bonito, ¿eh? O sea, no quiero que suene como que todo fue terrible y una pesadilla. No, fue una época bonita. Ya después se empezó a volver pesado. Sobre todo porque yo sentía que no llegaba al final nunca. Y pues como les decía, que la facultad tiene muchos caminos, ¿no? Hay muchas materias, hay muchos talleres. Afortunadamente puedes ir como decidiendo qué es lo que te gusta, qué no. Y también hay muchísimos maestros. Hay muchos maestros muy buenos y también muchísimos muy malos. Y eso casi nunca lo dicen, como que les da pena admitir que en la UNAM también hay maestros malos. Claro. Y es casi sacrilegio hablar mal de tu universidad, ¿no? Pero pues es verdad, así era. Y afortunadamente pues ahí puedes elegir, ¿no? Esta clase no me gusta, no me cae bien este maestro. Y también ocurrió algo a la mitad, que fue que me dieron esta beca para irme de intercambio. Creo que eso también cambió mucho mi perspectiva de la arquitectura. ¿Dónde te fuiste? Estuve en París, que yo quería irme a Latinoamérica, pero mis papás no me dejaron. Me De dijeron, no. mentalidad, también Sí. como mis papás Sí. me han dicho lo mismo, así que mejor al norte global, ¿no? Ajá. Así fue, así como, bueno, sí, sí te vamos a apoyar, pero de Europa. Y al final, bueno, no me voy a quejar ni que me pusiera como Anaín. Ayuda, me quieren llevar a París. Pero el problema es que yo no hablaba francés. Un pequeño detalle. Y es porque también, pues obviamente hay una competencia para elegir tu escuela y todo. Y yo dije, bueno, pues yo no hablo francés, me puedo ir a España. Y metí, creo que Barcelona, no sé qué. La cosa es que al final no alcancé lugar para Barcelona, pero me mandaron a París. O sea, como... Suena como castigo, pero pues no, o sea, no puedes quejarte. Dije, bueno, he tomado 2 semestres de francés. Pues ni modo, no puedo rechazar como esta oportunidad. Y pues ya me aventé así. Y creo que también eso influyó porque imagínate llegar a una ciudad que, pues París obviamente es más pequeña que la Ciudad de México, pero tampoco es una ciudad, tampoco es un pueblito. Y meterte tú de pronto como a una cultura que desconoces, sin hablar su lengua y
no sé, sin conocer a nadie en toda la ciudad. Estás tú solo, realmente, eres tú contigo mismo y creo que ahí empezaron a pasar cosas. No sé si también tenía problemas mentales, pero yo en ese tiempo siento que descubrí mucho de mí mismo. Fue cuando empecé a dibujar más, también como tratando de... ¿De descubrirte Sí, o de como- conectarte contigo? Yo sentía que era como una forma de desahogar todo lo que no podía hablar, porque no podía tener conversaciones Ya, con ya. la gente. Y como que me metía mucho a eso. Pero al mismo tiempo siento que nunca he tenido un periodo creativo más grande en mi vida como ese tiempo en el que estuve allá. Fueron también muchas cosas como la confrontación, em, el descubrirte, el estar tú solo todo el tiempo, no sé. Y pues me empezó a gustar esa parte y me empezó a gustar lo que estaba dibujando. Me di cuenta de que, pues sí me gustaba dibujar la ciudad, pero me gustaba más dibujar la ciudad que yo veía, ¿no? No como era, porque en la escuela que te enseñan en las clases de croquis, Sí, a dibujar lo que es. lo que ves Ajá. y la escala y el edificio tal cual, ¿no? Sí, y pues no, eso también como que ya empezó a a parecerme aburrido. Y tengo por ahí una colección de dibujos de esa época que la vuelvo a ver después de años y digo, esto está increíble y nunca más me ha vuelto a pasar como... Realmente estaba dibujando mi experiencia dentro de París y es un París distinto al que vería cualquier persona que la visita, ¿no? Ujú. Digo, fue como un poco entender que sí estamos habitando la misma ciudad, pero La vemos de... sí, cada uno habita distintas ciudades. Estamos en los mismos espacios, las mismas calles, los mismos edificios, pero cada persona habita una ciudad distinta. Y ese tipo de ideas me empezaron a llamar mucho la atención. Dije, bueno, por aquí hay algo interesante. Y la otra cosa que me pasó en Francia fue que, ya tratando como de aprender francés, descubrí que pues me gustaban los cómics y las novelas gráficas, que en Europa es muy común encontrar novelas gráficas. Aquí a veces es difícil, como que esa cultura no es tan importante aquí en la literatura. No se toma en cuenta, se ve como algo para niños. Y allá entras a una librería y siempre hay una sección de narrativa gráfica. Y lo bonito del cómic era pues que es mucho más fácil de entender otra lengua, desde globitos de conversación, el lenguaje siempre es como más... Informal. sí, claro, informal. Y pues eso me ayudaba también a entender. Y empecé a comprar un montón de cómics. Y pues empezó a gustarme esa parte de la ilustración también. Y bueno, la cosa es que cuando regresé a México, pues yo ya tenía otros intereses. Ya entraba a mis clases aquí al taller y no sé, ya no me gustaba. Yo ya quería ir a otro lado, yo ya no quería ser arquitecto. ¿Y eso en qué semestre fue? ¿Justo en la mitad? Eso sí, a la mitad regresé, te vas como por quinto semestre, sexto, regresas a... No es cierto, te vas en sexto. Ya al final regresas solo, supuestamente estudiar un año. Pero pues eso se alarga con la tesis y otras cosas. Y saber, en la UNAM es así como un proceso infinito para titularte. Y entonces terminaste la carrera un poco como con otros intereses. Y entonces, ¿qué empezaste a hacer, Kevin? O sea, como que ya tenías esta idea de inspiración del cómic y sabías que podías dibujar muy bien. Yo me recuerdo a Kevin en la prepa dibujando cañón, un buen de cosas. Y después, ¿qué hiciste? O sea, ¿pudiste luego como encontrar algún lugar donde pudieras desarrollar eso? ¿Qué pasó entonces? No, pues sí, siempre me gustó dibujar. Creo que es algo que hice también toda mi vida. Pero siempre lo vi como un hobby, ¿sabes? Nunca me pasó por la mente que pudiera hacer algo con lo que pudiera vivir o que pudiera producir algo
con ello. Yo todavía seguía como un poco aferrado a esta idea de ser arquitecto, siento. Pero un poco como obligándote a que te gustara. Sí, ¿O porque... sí te gustaba genuinamente una parte? Pues por una parte, imagínate, dices, ya estudié 4 años esto, falta 1 oficialmente, ya hay que terminarlo, más si te guste o no. Sí, como un Termina y mero ya trámite. luego ves qué más haces. Eso fue un motivo. Y el otro es que pues finalmente sí me gustan las ciudades, me gusta la arquitectura, me gusta. Lo que no me gusta es la práctica de desarrollar la arquitectura. Y bueno, en la UNAM por suerte tienes estas materias optativas que te permiten elegir. Pues yo elegía ya puras teóricas, de artísticas, y eso también me ayudó como a terminar, porque si no, no sé qué habría hecho. Aunque sí fue pues un periodo difícil, me tardé más de 1 año, estuve al menos 2 años todavía más como ahí luchando con la facultad, y además otros requisitos que te piden, ¿no? De que ahora el servicio social, y ahora las prácticas, y ahora otra cosa que se llama brigada. Y bueno, pero pues bueno, tampoco estuvo tan mal. Era más bien lo que siento que me hacía mucho daño, era la presión también social, de sentir que te haces viejo, aunque no estés viejo, pero a esa edad no sé por qué siempre sientes que hay prisa para todo. Ajá, sí. Sientes que te vuelves viejo y que no estás haciendo nada y que sigues en la universidad y tus amigos están graduando y hay otros que ya están trabajando y tú ves a gente que hace cosas increíbles y dices, yo quisiera hacer eso, pero sigo aquí atrapado tomando esta materia. Sí. Eso era lo que me estaba como carcomiendo por dentro un poco. Y lo que no me dejaba también disfrutar esa parte de mi vida, siento. Por eso siempre que veo a gente hoy más joven o que están estudiando arquitectura, y si alguien escucha esto y que está estudiando arquitectura, siempre les diría como consejo, tómense su tiempo y vayan con calma y sobre todo escúchense ustedes mismos como qué es lo que quieren, porque creo que es un proceso bien personal. No hay como un solo camino, ni una fórmula, siempre es como irte descubriendo a ti mismo y a partir de ahí ya tomar tus decisiones. Y no dejar que estas presiones te abrumen, porque sí pueden llegar a causarte problemas graves. Sí, Ujú. sí. Y entonces, Kevin, después, ¿qué hiciste? O sea, saliste de la universidad y... No, todavía anduve un rato, empecé a trabajar. ¿En Igual un por despacho estas así, prisas. o...? Ajá. Ahí también pues conocí a una arquitecta que se llama Elena Tudela, que sí. hoy es parte de ORU. Sí. Ella me echó mucho la mano siempre, como que metiéndome a proyectos y yo pues trabajando para ella, como moviéndome de un despacho a otro, donde fuera. Un tiempo estuve incluso ahí en la misma facultad, pero siempre trabajando con ella y pues también aprendiendo todo lo que podía, ¿no? Y yo así ya no sentía tanto pues la presión de esta presión social de no estás haciendo nada, porque finalmente ya sí seguías en la escuela, pero estabas aprendiendo otras cosas ya con Elena. Y Elena pues es una arquitecta magnífica, siempre tiene como 1000 cosas en la cabeza y ahí el problema era como seguirle el ritmo, porque ella sí, no sé, ella como que sí está muy enfocada sobre todo en los aspectos de paisaje, ¿no? De arquitectura de paisaje ahorita. De hecho, a ella la conocí desde primer semestre, fue divertido por eso. Órale. La conocí desde antes de que se fuera a estudiar a Harvard, creo. Entonces también como que vi su proceso de crecimiento. Y luego ya cuando regresó fui con ella y le dije, por favor ayúdame, quiero trabajar, quiero hacer algo. Me dijo, sí, claro que sí. Y ese fue ya como un desahogo, ¿no? Y también como para descubrir cómo funciona la arquitectura fuera de la escuela. Y mientras tanto en la escuela pues yo estaba empezando la famosísima tesis.
Y esto creo que sí fue muy importante también porque no sé cómo, si fue a través del cómic o de la ciencia ficción, el cómic y la ciencia ficción como que van, tienen una relación estrecha. Empezó a interesarme la idea del apocalipsis relacionado a las ciudades. Ujú. Como las ciudades hoy nos parecen un lugar desastroso, caótico, cuando tendría que ser pues el hábitat humano, ¿no? Un lugar Ujú. donde pudiéramos desarrollarnos, vivir tranquilos, bien. ¿Qué pasó ahí? Sí, porque o sea, justo creo que la idea que se nos vendía antes es de que el futuro va a ser mejor, Ujú. ¿no? Y Sí, entonces claro. ahora ya habitamos ese futuro y nos damos cuenta que Que no está mejor. Exacto. Ya nadie cree en esos futuros porque ya lo vivimos, ya tuvimos ese futuro de tecnología, de máquinas, tenemos pantallas en todos lados como en las películas, todo lo que nos prometieron aquí está. ¿Vivimos mejor? Pues no. De hecho, hasta peor en algunos aspectos. Entonces, no hay futuro. Cuando no hay futuro, ¿en qué crees? Ujú. ¿Qué es lo que sigue? Y el apocalipsis pues es un inicio y es un final. Es como, para mí es por eso como la utopía contemporánea, cuando toda la gente está harta del desastre y te prometen todo el tiempo que va a llegar el apocalipsis, pero nunca llega. El desastre solamente se aleja, el desastre sigue ahí, el apocalipsis se aleja y todo sigue degradándose hasta el infinito y cada vez empeora más, ¿no? Entonces el apocalipsis se vuelve un deseo también, como que esto Deseo de un acabe fin. y Ujú. podemos empezar nuevas cosas, podemos imaginar otras cosas. Y ese es el potencial como para mí del apocalipsis, ¿no? Que te permita imaginar otras formas de habitar el mundo después de este desastre, más allá de este desastre. Y bueno, metido en esas ideas fue que empecé a hacer esta tesis que al final nunca terminé, pero el apocalipsis se quedó en mí y yo empecé a dibujar apocalipsis y todavía es como mi parte, algo que me distingue mucho. De hecho hay gente que me conoce como Apocalipsis por favor, que es como mi marca, seudónimo. Era como una marca, pero me lo pusieron de seudónimo también, porque a veces los ilustradores tienen Sí, Sí, de seudónimo. seudónimo, Ajá. sí. Y, y pues sí, me conocen como Apocalipsis por favor, o Kevin Cuevas, pero siempre el tema es sobre las ciudades, sobre otros futuros y sobre, pues también obviamente el desastre y estas cosas, ¿no? Y pues ya, así empecé a ver esto del apocalipsis, pero todavía no empecé A dedicarte a esto, No, ¿no? eso fue después. Y esto que nos mencionas, Kevin, del apocalipsis, por favor, no sé si cuando pasó todo esto de Pachuca y, y la Plaza Independencia, que hubo un proyecto, ¿no? Que empezaba a ser como un proyecto o sea, de infraestructura, ¿no? Sí, de la Plaza del Reloj, ¿no? Ajá. Sí, pues sí, justo en este tiempo como que intentamos hacer un proyecto como para que la gente participara enviando propuestas. No queríamos nada elaborado, solamente pues que nos contaran sus ideas. Porque en ese tiempo querían remodelar la plaza, pero pues tú sabes cómo funcionan los gobiernos en este país, ¿no? Siempre tienes que esperar lo peor y aún así te van a decepcionar. Y obviamente el proyecto pues fue una cosa muy terrible, Bueno, quienes son de Pachuca sabrán en qué condiciones está esa plaza que construyeron hace, que fue 10 años. Yo creo que sí, ¿no? Em, sí, muy terrible. Una plancha de concreto, sin sombras, sin espacios Sí. de descanso. Sí. Por ahí un sótano muy raro que se inunda. Es que justo creo que nada más como para contextualizar, ese proyecto es como el centro histórico de Pachuca. Entonces, pues ya tenía como, esa plaza tenía un estacionamiento subterráneo que ya se encontraba en muy malas condiciones. Entonces, parte de lo que tenía que hacer el gobierno era restaurar eso, ¿no? Y como garantizar la seguridad. Y entonces como que fue de que a alguien se le ocurrió, ay, ¿por qué no remodelamos la plaza, no? Entonces
la plaza ya funcionaba así como estaba, o sea, como que hay quienes argumentan que los elementos que estaban no eran históricos o bla, pero era una plaza muy ajardinada con un kiosco muy característico, y de repente llegó ahí como un proyecto que, justo como menciona Kevin, pues se convirtió, o sea, quitaron todo eso y se volvió una plancha de concreto. Y entonces justo Kevin pues hizo una convocatoria, y también como esta importancia de las redes sociales para justo como convocar a la gente a imaginar qué otras posibilidades tenía la plaza. Y creo que, al menos que yo conocía, fue de los primeros ejercicios en donde alguien se interesaba de otra manera en escuchar a la gente, que era algo que no estaba pasando en ese proyecto. Pero esto fue, o sea, yo como persona que está completamente fuera de esta historia, el proyecto, ¿se presentó, o ustedes cómo se enteraron que existía este proyecto? ¿Hubo algún tipo de participación y ustedes propusieron otro tipo de participación? No sé, ¿cómo fue esa historia? Son proyectos que se hacen desde arriba totalmente. Como ¿Pero ya lo estaban construyendo cuando pasó todo esto? No. Según recuerdo, el gobierno municipal y el del estado presentan por ahí un videíto donde se muestra cómo va a quedar el nuevo superproyecto, ¿no? Un video render o algo así. Y la gente empieza a quejarse, obviamente, porque dicen, pues, ¿qué es esto? Y porque son proyectos que surgen como desde una soberbia muy enorme de proponer cosas sin escuchar nunca. Yo no sé si las personas que hicieron ese proyecto en verdad eran de Pachuca o habían habitado esa plaza antes. Pero pues evidentemente no habían escuchado las opiniones, porque si no nunca hubieran presentado eso con tanta seguridad que pues la gente obviamente se les fue encima. Y pues es donde está el reloj, que es como el símbolo de Pachuca. Obviamente es un lugar muy importante que tienes que tocar siempre con mucho cuidado. Al final, por esa queja que hubo de las personas, volvieron a cambiar el proyecto, pero pues lamentablemente para algo peor, como que... Peor que lo que habían propuesto, voy a llamarlo. Sí. Hubo intenciones de socializar un poco como el proyecto, de dialogarlo. Me acuerdo que fueron a mi universidad y un poco como que presentaron el proyecto como si fuera justo lo que necesitaban los pachuqueños. Y sí se armaban mesas de diálogo, pero pues al final de cuentas es como que te oigo pero no te escucho. O sea, es como que nada más les vengo a mostrar lo que va a ser. Pueden decirme lo que quieran, pero ya está aprobado, ¿no? Sí, triste, pero un poco es lo que pasó. Para convencerte de que yo sé lo que te hace falta. Sí, exacto, la verdad así se sintió. Y ahí en ese proceso es que lanzas como una convocatoria, por lo que entiendo, ¿o cómo sí, fue? Armamos como un colectivo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y es que al final pues no funcionó realmente este ejercicio. Nos faltaba como poder de convocatoria, la gente no nos conocía. Eso fue lo que ocurrió. Y al final tuvimos un par de propuestas, 3, pero pues no era suficiente como para poder armar algo más, como más grande, ¿no? Y pues ahí se quedó eso, sí. Pero después eso tendría eco en otro proyecto. Fue como un primer paso para lo que iba a pasar después, pero no sabíamos en ese entonces. Y ahí en ese momento, como esa convocatoria, ¿estaba relacionada con tu práctica de ilustración? No. Sí, queríamos propuestas gráficas, pero no. Yo todavía no me sentía un ilustrador, yo todavía creía que era arquitecto en ese tiempo. Okay. Y por ahí me acuerdo que sí subimos algunas ilustraciones que hice sobre esa plaza, pero no fue como el tema principal de la convocatoria. Okay. O sea, era más como que a través del dibujo las otras personas expresaran qué se imaginaban, más que algo que ya estuviera más masticado, pero a mí me pareció un ejercicio interesante porque justo era una resistencia, tal vez pequeña,
pero ya era como dice Kevin, ¿no? El indicio de algo que después iba a estar un poco más grande. Sí, es que no teníamos tampoco mucha idea de qué podíamos hacer. Finalmente, como te digo, sirvió de experiencia para después y después sí nos funcionó con la segunda oportunidad. Pero no sé si ya quieres que hablemos de eso o... Pues tú, Kevin, no sé si después de ahí hay algo que nos quieras contar como en ese in-between o si quieres ya contarlo de... Pues es que esto fue yo creo como en el 2000, ¿qué habrá sido? 12, 13, 14. Bueno, en ese tiempo yo seguía estudiando también. Era estudiante de arquitectura. Después, ya más adelante, ya cuando estaba trabajando, me metí a estudiar un diplomado de narrativa gráfica. Y creo que lo más importante que me dejó ese diplomado fue que conocí a personas que se dedicaban a dibujar. O sea, su trabajo era ese, nada más, dibujar. Y eso también me abrió un poco la mente. Fue la primera vez que yo entendí que eso se podía, que era una posibilidad. Y bueno, cuando acabé ese diplomado renuncié a la arquitectura. Un poco fue como aventarte al vacío, porque pues sí, no tenías nada. Lo más que tenía pues era un Instagram que había abierto con algunos dibujos. Y también consiguieron otras cosas, ¿no? Se estaban tardando en pagarme en la oficina donde estaba. Entonces yo empecé a vender estos dibujos que tenía y vi que pues la gente en verdad los estaba comprando y tenía dinero más rápido que en la oficina. Sí, que en la oficina. Entonces dije, creo que sí podría. Sí. Y pues sí. O sea que creo que justo ese entregable como que daba respuestas a muchas cosas que tal vez la manera más tradicional de hacer de ejercer arquitectura pues no estaba dando, ¿no? O sea, como de, por una parte pues, es algo que me apasiona, que puedo expresar como ciertas ideas o mi inconformidad y además tal vez si me aventuro económicamente pueda ser más redituable, ¿no? Claro. Sí, fueron muchas cosas, porque también ya en ese tiempo, ya en mis trabajos, ya tampoco estaba tan feliz, como que sentía, en verdad voy a hacer esto toda mi vida. Como que sentía que había cosas que yo no podía expresar en ese tipo de trabajo, ¿sabes? Como, no sé, o sea, sí dibujabas, pero como que no era algo en lo que tuvieras que pensar mucho, simplemente ya era como algo muy, muy robótico, no sé, no me estaba gustando nada. Y lo que me preocupaba era qué iba a ser después. O sea, en ese momento estaba bien, ahí, sobreviviendo con ese trabajo. Pero ¿cuánto tiempo más iba a estar así? Y yo no veía como hacia dónde iba a avanzar también dentro del mundo de la arquitectura. O sea, yo no me visualizaba, no tenía un plan como cómo vas a crecer aquí adentro. Vas a estar todo el tiempo aquí casi de dibujante. También eso como que me hacía sentir atrapado, ¿sí? Y la otra, bueno, conoces a esta gente que dibuja lo que quiere, que hace cómics, que publican, porque era también un grupo donde había fanzineros, super punks, que ellos mismos hacían sus publicaciones. Me enseñaron a usar la risografía, tú mismo tu dibujo lo llevabas a imprimir, ibas con el editor ahí con el impresor a chabacano, luego a que te lo cosieran, tú mismo lo cortabas. Todo eso me gustó porque además estaba volviendo a hacer cosas con mis manos otra vez, ya no tanto como en la computadora, no tanto intelectualmente, también trabajo como de recortar, de dibujar, no sé. Como que me cambió mucho esa época. Y de hecho es una época de la que tengo recuerdos muy bonitos de la ciudad y de todo. Tenía como una romantización en mi mente de la Ciudad de México muy cyberpunk, porque en ese tiempo estaba enamorado de la ciencia ficción. Y no sé, yo me sentía en una ciudad de mis cómics. Vivía en una fantasía bien bonita. Pero no todo era perfecto. No quiero tampoco que suene como que aventarse a lograr tu sueño es algo súper fácil y romántico, porque fue muy difícil.
Creo que ahí conocí también la pobreza. Y tampoco me da pena decirlo porque es algo que creo que vale la pena. Sí, parte de tu proceso y... Ajá, y también que sepan que pues así es, que también te puede pasar eso porque no está fácil. Yo ya no podía pagar una renta porque, o sea, sí vendía dibujos y todo, pero pues obviamente no te alcanza. No es lo mismo que estás ganando, no es un sueldo fijo al menos, ¿no? Empiezas a ir a bazares, a vender cosas, empiezas a hacer stickers, empiezas a vender tus cómics y también te ayuda mucho, pero pues todavía no tienes como ese... Sí, como un ingreso más estable o que te Sí, permita tener como así. ciertas cosas básicas cubiertas y luego ya aventurarte a Sí, otras cosas, ¿no? exacto. Y, y sobre todo, pues, o sea, no puedes vivir de bazares, al menos no si tú vas empezando a ser un ilustrador, ¿no? Tal vez después ya puedes vivir como de lo que la gente te compra, pero en ese momento, pues no, nadie me conocía. ¿No? Entonces, por suerte, como decíamos hace rato, tienes el colchoncito de tus papás, que es otro de estos capitales con los que naces, ¿no? Sí. Que tienes que hacer uso de ellos. Y también está padre reconocer que tienes ese tipo de, Sí, de apoyo y sí, de... donde Sí. caer. Porque, digo, siempre me gusta aclararlo porque no está chido decir que todo ocurre por tus méritos, por tu esfuerzo. La verdad es que no. Y sobre todo cuando hablas de como de trayectorias en las carreras, creo que es bien importante dejar claro que hay muchos caminos distintos siempre, a cada persona le funcionan cosas diferentes. Y yo me aventé así como el vacío, pero pues tenía también ese... O sea, no me iba a morir en el intento. Claro. Lo que sí es que tuve que dejar aquí mi departamento y mi vida en la Ciudad de México que tanto quería. Y regresé a Pachuca. Y lo digo así como castigo porque para mí sí era como un castigo volver a Pachuca. En ese tiempo yo no le tenía tanto cariño como ahora. Pero lo bonito fue que en ese volver a Pachuca fue como le encontré otra vez este amor a esa ciudad porque encontré una ciudad distinta a la que había dejado Pero porque años. también la podías dibujar de otra manera o como la podías Tal vez, registrar. yo creo que sí ya tenía otras herramientas para ver la ciudad, para leerla. Y, y fue también que empecé a conocer a otra gente de Pachuca que me emocionó mucho, como que me transmitieron su emoción por hacer cosas. Habíamos tenido antes la experiencia de la otra convocatoria de la Plaza Independencia y yo estaba pues muy decepcionado de que nunca nadie mandó nada. Y yo siempre había tenido esta idea de Pachuca como ciudad apática. Y de pronto llegué y empecé a conocer como gente que tenía interés de hacer cosas por Pachuca y me transmitieron mucho ese cariño por la ciudad. Y esta gente es la gente del tianguis de fetiches. Ah, sí, ya sé cuál. Ujú. Es como un colectivo bien bonito. Y me da mucho gusto como hablar de ellos porque de eso han pasado ya como 5 o 6 años y todos han crecido muchísimo en sus áreas y me da mucho gusto. Y creo que casi todos siguen en Pachuca y moviendo cosas culturales en Pachuca. Em, Creo que es una parte importante, algo que le hace mucha falta a Pachuca y finalmente ellos están haciendo esa chamba. Y todo empezó como un bazar al que tú vas a vender cosas, pero al final se vuelve como un lugar para ir a conocer gente, hacer comunidad. Y también se me está olvidando el Festival Luchón que hicieron De Maffer Maffer, y ¿no? Jonah. Porque también en ese festival, que también era como un bazar, era como agarraron la Arena Afición de Pachuca, que es el lugar de las luchas. Ok. E hicieron un festival ahí con ilustradores locales, gente de Pachuca, todo enfocado en las luchas. Y también para rescatar ese espacio, porque es un lugar viejo, como histórico, em,
medio abandonado porque pues ya las luchas no tienen tanta, ya no son lo que eran antes, ¿no? Ya no va tanta gente. Pero pues el chiste era llevar a la gente otra vez a ese lugar y que pues también hacer comunidad. Y ahí pinté un mural como atrás de las gradas, como creo que pinté, son unos monitos, son parte como de la afición que están viendo las luchas. Y ese mural le gustó mucho a la gente y empezaron como a seguirme también a partir de eso. Me preguntaban ya sobre lo que hacía, cuál era, qué, a qué me dedicaba, me compraban más cosas. Siento que ahí empezó realmente mi carrera como ilustrador oficialmente. Porque, pues no sé, al inicio era como, pues cómo empiezas, ¿no? Ahorita eres arquitecto y cómo te cambias de carrera ahorita. Y no es como que puedas estudiar tampoco para ser ilustrador, es algo que tienes que ir como aprendiendo de todas partes y de otras personas. Y pues sí, solo fue así como aventándome. Y en ese tiempo me costaba trabajo como definirme a mí mismo. O sea, digo, pues es que ¿qué soy? Ujú. Todavía no soy un ilustrador, no estoy, ¿qué estoy haciendo? Sí, Y era muy difícil cuando me preguntaban, ¿a qué te dedicas? ¿Qué eres? Y, entonces, pues por eso, como que todavía era un poco más arquitecto y cada vez lo voy siendo menos. Y en ese entonces, Kevin, no habías, o sea, y bueno, más bien la pregunta es general, hasta ahora no has hecho como un proyecto de arquitectura per se, así, Una casa. o el diseño de interiores que lo te pide, o remodélame, Sí, sí he tal. hecho. Y de hecho son proyectos que se me olvidan porque no los tengo como muy presentes. Ya han sido pequeños, pero siento que han sido también siempre relacionados con la ilustración de alguna u otra forma. ¿Cómo? O sea, ¿cómo Em, están relacionados? a ver, pues el primero fue todavía trabajando como arquitecto dentro de otra oficina, pero pues ahí realmente la libertad de diseñar fue mía. Y era una escuela aquí en el sur de la Ciudad de México que necesitaba una circulación vertical, un elevador, escaleras, porque acababa de pasar el sismo del 2017 y pues su ruta de evacuación era muy larga, ¿no? Entonces necesitaban acortar ese espacio, no sé, bueno. La cosa es que yo diseñé una escalera que el chiste de esa escalera era que estaba muy cerca del vestíbulo, entonces entrabas y era lo que veías. Tenía que ser como algo bonito o podía ser también como sí, una circulación, pero también una galería, ¿no? Para trabajos de los estudiantes, cosas así. Entonces las escaleras son como una retícula, que al final el proyecto pues va cambiando mucho hasta que lo construyen, ¿no? Siempre pasa eso. Pero pues la idea original era que esta escalera era una red donde tú podías Colgar colgar, cosas. sí, cualquier cosa gráfica que tuvieras y que la escalera siempre estuviera forrada con los mismos trabajos de los estudiantes. Y, y, y al final sí construyeron esa escalera. No sé en qué estado esté ahorita. Sería bueno como investigar. Y si la ocupan para eso que fue diseñada. Eso fue uno. Y hace poco estuvimos... fue un poco más como un proceso de diseño de interiores, de un pequeño loft aquí en la San Rafael, que también pretende ser como una galería para que lleguen eh, ilustradores a, pues a decorar el lugar, a inundar el lugar con su arte y que pueda ir como vendiéndose con la gente que va habitando ese espacio, ¿no? Y que el espacio vaya cambiando dependiendo del ilustrador que está en ese momento exhibiendo ahí su trabajo. Ese fue otro. Y estoy seguro de que tengo por ahí uno que se me está olvidando, como un proyecto de arquitectura, pero pues ya ni modo. Pero sí está No será. interesante que sean proyectos igual ligados con exhibir piezas gráficas. Sí, sí es curioso. Este último, digo, el de la San Rafael, pues ya pues fue intencional, ¿no? Que fuera dedicado a eso. Pero creo que el otro, el del 2017 de la escalera, ese sí fue como... O sea, eso no estaba planeado. Y salió.
tal vez ya eran mis intereses de ese momento. Tal vez. Ajá. Y entonces, Kevin, regresándonos a esta etapa donde estuviste en Pachuca, ¿de ahí es donde surgió lo de la maestranza en ese momento o...? No, fue después, pero sí fue gracias a esa etapa en Pachuca que funcionó, porque, bueno, pasó ese tiempo en Pachuca, ¿no? Empecé como a tener una pequeña comunidad, ya que me conocía, y entre fiestas y todo, ya saben quién es Apocalipsis, por favor. Luego empieza la pandemia y yo regreso aquí a Ciudad de México, y en ese tiempo fui promotor cultural de un programa que tenía el gobierno de Claudia Sheinbaum cuando recién empezaba. Todo era muy bonito en ese tiempo, ya después también se fue pervirtiendo. Pero me ayudó pues en ese tiempo a sobrellevar la pandemia, ya tenías como sueldo fijo, digamos, ¿no? La cosa es que yo tenía que estar en Ciudad de México, entonces pues regresé y como 2 meses después empieza la pandemia. Y pues me quedé aquí atrapado, como que estabas tú viendo a ver qué haces, aprovechando también para pues seguir ahí dibujando otras cosas. Y entonces empiezan a salir noticias de la maestranza, ¿no? De que hay actividad y otra vez hay amenazas de que la van a demoler. La maestranza, mira, Pachuca es una ciudad minera. Siempre ha sido una ciudad, fue una ciudad de industria minera. Los últimos 500 años hasta que se agota el suelo, el mineral y pues empieza a vivir solamente de ser la capital, el lugar administrativo del estado de Hidalgo. Entonces quedan en toda la ciudad, sobre todo en la parte vieja, pues un montón de estructuras industriales que pues hoy son lugares súper raros porque es una arquitectura muy vieja, ya de hace muchos años. La maestranza no es tan vieja, tiene al menos unos 100 años. Pero llama mucho la atención porque es muy grande, es una nave industrial, parece por ahí un castillo que te encuentras en medio de la ciudad, en un terreno abandonado. Y obviamente cuando eres niño te llama mucho la atención. Y cuando tienes la oportunidad, ya creces y andas de latoso en las calles, pues vas a meterte. Y después, bueno, en ese tiempo yo pensaba que era como algo personal. Ya después de todo lo que pasó me di cuenta de que era algo que vivía mucha gente de Pachuca, ¿no? Que le tenían cierto cariño a ese lugar pues porque algún día fueron ahí a... Es que también era una sede de como feria de libro, ¿no? De repente yo me acuerdo haber ido ahí. La feria del libro la hacían en el ferrocarril que está muy cerca, que, o sea, son parte del mismo conjunto, porque el mismo tren pasaba por la maestranza, pero quedaron divididos ya con una calle que pusieron ahí, como que dividieron los predios. Y además son terrenos muy grandes adentro de la ciudad, que tienen mucho potencial como para hacer un parque. Y de hecho ese terreno en algún momento funcionó como un parque para suplir como esta carencia de espacio verdes. público, sí. Por eso los niños iban ahí a andar en bici, íbamos Y es que ahí. Pachuca justo es una ciudad que carece mucho de espacio público, o sea, de parques y así. Y ya para el 2020, pues Maestranza estaba llena de graffiti. Era un lugar muy increíble. Había incluso grafiteros de otros países que venían a grafitear la Maestranza. Era como un lugar ya igual de gente más grande, porque ya había como gente que iba ahí a patinar, a grafitear y... ¿Cómo le llaman los que exploran lugares abandonados? Ah, no sé, ¿tiene un nombre? Sí, es como también un tipo de... Pues como actividad urbana, de meterse a edificios abandonados y grabar. Hay Ok. muchos canales de YouTube sobre eso. Sí, he visto canales, pero no sabía Yo que no era sabía. como una práctica con un nombre. Ujú. Y pues la maestranza era el lugar preferido para eso en Pachuca. Entonces, bueno, yo tenía fotografías que había tomado mi hermano también de ahí alguna vez que fuimos. Y se me ocurrió hacer lo mismo que habíamos hecho antes con la Plaza del Reloj, pero con la maestranza. Pero esta vez como que hice un ejemplo, ¿no? Subí las fotos y dije, bueno, tienes esta foto, porque igual es difícil que la gente a veces dibuje desde cero. Entonces les das la foto, les dices, puedes intervenirla como tú quieras. Ponle fotos encima, escríbele encima, dibuja encima, no sé, hazle lo que tú quieras, eres libre.
y luego súbela y usa este hashtag para que nosotros la encontremos. Y yo subí unas 3 dibujos que hice yo también sobre las fotos y lo subí y ya. Y en ese tiempo, bueno, pues yo me imaginaba algo similar que con la Plaza del Reloj, así 3 propuestas, a ver qué pasa. Pero bueno, estábamos en la pandemia al inicio, todo el mundo estaba en su casa encerrado, pegado al teléfono viendo qué pasaba. Yo ya tenía pues un número de seguidores también, ya sabían quién era Apocalipsis, por favor, y pues cuando lo subí, empezaron, esta gente, como la comunidad más cercana, empezó a replicarlo, y al final pues se volvió algo más grande. Y tuvimos una colección muy grande de dibujos, de gente que escribía, y también gente que comentaba, porque pues a veces no suben nada, pero comentaron muchas cosas. Se volvió un tema de conversación y empezó a salir en periódicos, empezaron a llamarme de la presidencia municipal, así como de, oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? Me hablaban también de periódicos y... O sea, pues no, o sea, yo quería, para mí había sido más como un proyecto artístico, no lo hice como para causar ahí un movimiento Conflicto, así, porque no, yo no creo que sea una activista en ese aspecto. Digo, sí hay cosas que me interesan de la ciudad y me interesa muchísimo rescatar ese edificio, pero pues es como por motivos personales también, ¿no? Es un espacio que para mí vale algo. Y pues lo hice por eso. Y al final tuvo mucho eco porque era un sentir compartido. Era parte de la identidad de Pachuca y es algo que descubrimos en ese ejercicio. Y justo en ese tiempo también ese como predio iba a estar o estaba siendo vendido, ¿no? Algo así como con temas inmobiliarios, ¿no? Sí, es que la historia es más turbia. Porque pues esos terrenos que fueron de la Compañía Real del Monte Pachuca, de las minas, pasaron en algún punto a ser de gobierno. Y el gobierno pues se lo repartió, lo vendió como por precios muy bajos a pues la misma gente de gobierno, sus amigos. Y pues todo eso se sabía como a voces, pero no había nada comprobado, ¿sabes? Solo eran como mitos. Y en ese tiempo, ya antes había ocurrido en Pachuca que amenazaban con hacer ahí un centro comercial y que departamentos, lo cual me parecería una tragedia, la verdad. Pero bueno, el chiste era evitar eso, ¿no? Y si no se podía rescatar en ese momento el edificio, al menos que se preservara ahí un rato más hasta que existiera esa posibilidad. Pero nosotros pues necesitábamos saber quién era el propietario, porque pues queríamos platicar. Ah, bueno, o sea, al inicio todo era un proyecto como mío, ¿no? De ilustración, un proyecto gráfico y artístico. Después empezaron a buscarme personas como, por ejemplo, Maffer con Resident y otros arquitectos, otras como colectivos y agrupaciones de personas que se dedican a la ciudad también, como diciéndome, oye, ¿por qué no conviertes esto en algo más, algo que ahora sí sea como más por la vía legal, como tratar de rescatar ese espacio en serio? Y yo dije, bueno, pues yo la verdad no quiero aventarme tanto ese paquete, pero yo puedo reunirlos a ustedes que me están buscando y formamos un colectivo. Y fue lo que pasó, que reuní a toda la gente que me buscó y se formó el colectivo de Rescata la Maestranza. Entonces ya que estaba ese colectivo, necesitábamos hablar con el propietario, nos pareció como el camino lo que seguía, porque pues en gobierno no nos decía nada y en ningún lado había respuesta. Y nunca apareció nadie respondió. Entonces se nos unieron unos abogados, un grupo de abogados al colectivo. Sí, como que cada vez va creciendo más. Sí, empezó a crecer mucho. Bueno, sí. Y los abogados dijeron, no, ¿cómo de que ahorita vamos a hacer si no quieren responder, vamos a saber quiénes son a través de, pues, de una demanda? No tanto como para perjudicar, sino pues para descubrir quién es. Y hicimos como ahí, no me acuerdo cómo, es que no me sé yo los términos,
yo recuerdo que estuvimos reuniendo también fondos para un amparo, algo por el estilo, como para detener un poco las obras y para saber quién era el dueño. Vendí algunas ilustraciones, cada quien vendía lo que podía para juntar lo que necesitábamos. Y al final resultó que el dueño era el mismísimo secretario de turismo de ese momento. O sea, era parte del mismo gobierno. Ajá. Pero pues eso también, o sea, fue como comprobar lo que se decía en mitos, pero también fue como no sé, como una puerta cerrada, porque ya qué vas a hacer tú con políticos, no te vas a pelear con un político que tiene ahorita un cargo importante. Y el señor pues se sintió como exhibido y se molestó y salió ahí en el periódico a decir que él iba a rescatar la maestranza con un montón de cosas clasistas, ¿no? De los indigentes que se meten ahí a vandalizar. No, pues, o sea, tampoco va por ahí. Nosotros queríamos platicar y no estamos de acuerdo con tu postura clasista tampoco. Pero pues bueno. Y después de eso yo me fui como que separando ya un poquito del colectivo y ellos siguieron ahí pues como que organizando cosas, sobre todo para mantener a la maestranza en la conversación y que la gente la tuviera presente. Haciendo rodadas, no sé, una vez dibujé hice un sticker de la maestranza que dice mi maestranza, algo así. Ah, sí, lo recuerdo. Y pues lo repartimos en una rodada y cuando vimos la gente ya lo estaba pegando como en las puertas, en los candados de la maestranza. Que eran cosas que no se planeaban, pero simplemente como que se salían le nacían a las personas. Y pues eso era bastante bonito de ver. Sí, me imagino. Todo comenzó invitando a la gente a dibujar. Ajá. Y al final pues creo que yo no lo considero una derrota porque este señor sigue ahí como tratando de justificar lo que hizo, que yo no sé si lo hizo bien o mal, no me importa tampoco. La cosa es que él es el propietario y siente como esta necesidad de justificar que él sea el propietario y de pronto hace como eventos culturales ahí. Creo que ahorita se lleva bien con la presidencia municipal, entonces he visto que también han hecho ahí algunos eventos. Entonces yo creo que la maestranza va por buen camino. Ahí, digo, nunca es el camino que tú esperarías, que tú desearías, pero así es la ciudad siempre, ¿no? Siempre hay que ceder un poco, hay como que dialogar, hay muchas fuerzas ahí en confrontación y pues para mí yo siento que fue más una victoria que una derrota. Y es una historia que todavía sigue, continúa. Sí, a mí me pareció como algo muy lindo como a través de un entregable que era diferente y que te costó mucho trabajo llegar a él, pues se detonaron muchas cosas y creo que también una de las victorias de esto que pasó con la maestranza es que se creó comunidad. O sea, yo también justo recuerdo que pues compartido contigo, de repente era como, el castigo de regresar a Pachuca, pero justo en la pandemia me reconecté curiosamente mucho porque justo yo cofundé un colectivo que se llama Revolución Urbana con otros amigos, Luis, Carlos y Enid. Entonces, como que también justo por eso reconectamos contigo, conocí a Maffer de Resident y de repente ya éramos un grupito de personas que pues tenían cierta intención para rescatar la ciudad. Y cada uno hacíamos cosas diferentes, pero creo que estaba esa intención, o sea, que fue esa pausa también en la ciudad, la pandemia, para repensar muchas cosas. Entonces creo que independientemente, como dices, Kevin, o sea, que a veces hay vicios y cosas que pues no funcionan porque pues es otro sistema, ¿no? Que está justo muy viciado, pero surgen otro tipo de conexiones que tal vez estamos muy acostumbrados en la arquitectura a tener un producto exitoso entre comillas, pero creo que cuando las cosas de repente no pasan, pues son otro tipo de victorias, ¿no? O sea, que les digo, para mí la gran victoria de la maestranza, que no sabemos qué va a pasar después, pero sí es el haber
hecho comunidad y reconectar a mucha gente en ese tiempo con la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, Sí, fue una gran época para Pachuca. sí. Siento que se conoció mucha gente entre sí, gente que tenía ganas de hacer cosas desde hace tiempo y se presentó la oportunidad y mientras más gente se juntaba, como que eso crecía más y en diferentes aspectos, porque estaba el frente de la maestranza y luego estaba también el de Revolución Urbana haciendo cosas de movilidad y no sé, era como también hasta los fetiches haciendo lo suyo como en la parte cultural. Ujú. No sé, fue una época bonita. Y que haya ocurrido durante la pandemia también es como importante porque para mí eso es apocalipsis, ¿no? Ajá. En medio de un desastre Bueno, sí. justamente surgieron como las ganas de imaginar otras realidades, otras formas de habitar la misma ciudad. Y en ese momento, o sea, es solo como tal vez un paréntesis, porque podríamos profundizar mucho por este lado, pero en ese momento se vivía, o tú con esta reflexión en torno al apocalipsis, ¿lo vivías como, la pandemia al fin llegó el apocalipsis, es como el inicio del fin? O no sé si hubo algo de reflexión en torno a eso. Definitivamente sí fue una transformación en cómo vivíamos. Entonces yo pienso que sí fue un pequeño apocalipsis, que hoy eso... Ya vemos que no fue el apocalipsis. Sí, pero sí despertó, o sea, sí reveló cosas que ya estaban ahí, pero no habíamos visto, porque pues en la cotidianidad como que siempre andas distrayéndote o normalizas ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo yo pienso que si no fue el apocalipsis, sí nos acercó como a imaginarnos ese mismo apocalipsis, ¿sabes? Porque fue como un pequeño susto, como Ajá. mira lo que puede pasar, está más cerca de lo que crees. Y eso sí despertó la imaginación de las personas. Yo pienso que sí tuvo que ver. Sí, 100%. O sea, también fue, al menos para mí representó una época de tener también esta preconcepción de que de repente en Pachuca, y me incluyo porque a veces soy así, medio apática, y de pensar, no, pues es que aquí literalmente pueden hacer lo que quieran con nuestros espacios, porque ya pasó con la Plaza del Reloj, y de repente darnos cuenta que no, que genuinamente, y va a sonar muy romántico, pero a veces si nos organizamos, si bien no va a salir como lo imaginamos, pero sí podemos pues cuestionar cosas y reclamar cosas. Lo que a mí también me pareció interesante de lo que pasó es de que tal vez si esta iniciativa lo hubiera tenido, digamos, un abogado y hubiera lanzado una convocatoria como ya sabes, como con un documento medio aburrido y de, oigan, la maestra no hubiera tenido la misma repercusión que tuvo un dibujo, porque el dibujo sensibilizaba y además como que motivaba mucho al imaginario de la gente y entonces fue una manera muy sencilla para las personas, para algunas, ¿no? De comunicar cosas, ¿no? O sea, como que creo que eso fue lo interesante, o sea, porque tampoco era un proyecto arquitectónico terminado que subieran los renders como estábamos acostumbrados a que funcionara el gobierno, sino que era algo más cercano. Sí. Entonces creo que también eso como que sensibilizó de otra manera y se volvió también en algo divertido, no sé. Sí, fue un experimento, sinceramente fue un experimento que resultó bastante bien y fue muy bonito. Y esa experiencia en lo que luego realizas hoy, por ejemplo, o sea, para tratar de llevarlo tal vez a un vínculo con el presente, actualmente entiendo que ya te dedicas completamente a la ilustración, pero ese momento tuvo cierto impacto en llegar a desarrollarte completamente en ese sentido. Sí, claro, porque todo ha sido un proceso. O sea, desde que yo decidí ya no ser arquitecto, siempre he sentido que he ido creciendo y aprendiendo muchísimo y conociendo más gente, que ha sido también lo que me ha ayudado más a poder dedicarme a esto, el conocer gente. Entonces sí, todo fue parte del proceso. La maestranza obviamente también por la cantidad de personas que conocí. Se habló muchísimo del proyecto. De hecho, algo súper concreto, el hecho de que hablen de tu proyecto en periódicos y en las noticias,
Es algo que te sirve después para obtener becas, ¿no? Y otras cosas. Es un registro que está ahí. O sea, eso es algo como inmediato, ¿no? Una consecuencia inmediata. Pero, pues no, yo creo que todo es un proceso también. Y lo que sí es que me hizo pensar como en esta parte de la protesta, no tanto como activismo, sino como protesta, a través del dibujo y del poder que tiene la ilustración para hablar con la gente, no y la hablarles. narrativa gráfica, ¿no? Sí, claro, como porque además te responden. Ajá. Es un diálogo. Y hay cosas que, como dice Karina, si las dijera un abogado, si tú mismo las dijeras con tu autoridad de arquitecto, es que esto debe ser así, nadie te va a hacer caso, a nadie le importa ya ahorita escuchar académicos o quien sea, sobre todo en esta época en la que ya todas las voces se entrecruzan y ya todo se pierde, ¿no? Ya no sabes qué creer. Pero si lo dices a través de una ilustración, siempre tienes quién lo va a leer y quién lo va a recibir, ese mensaje. Y eso es muy bonito, porque es una protesta. Tú puedes hacer protesta a través del dibujo y es una forma, ¿cómo decirlo? Yo creo que todas las formas de protesta son legítimas, pero lo que trato de hacer muchas veces yo es una protesta que que sea como positiva, como que no te deje una sensación de regaño ni de ningún sentimiento negativo, más como convencer al otro de sumarse a un proyecto. Uh-huh. O sea, como una invitación a actuar de alguna manera, más que una invitación a tal vez quejarnos. Sí, y sí, algo así. Okay. Como abrir una posibilidad de imaginar, digamos, más que no se escuche como una queja, aunque sea una queja, pero puede ir disfrazada, siempre. Y con el dibujo eso es muy fácil, porque además la gente hasta se conmueve a veces. Entonces es que creo que hay, o sea, de los diferentes canales de comunicación, algunos son como más, bueno, no sé, si hablara con una escritora tal vez diría que no es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero como que tratas de, o sea, como que hay cierto control, ¿no? O sea, como que la manera en la que, justo regresando al ejemplo de los abogados, ¿no? Como que es muy claro en su propio lenguaje, muy tal vez directo, y entonces en teoría hay como poco margen al error, ¿no? O sea, porque está claro ahí las instrucciones o lo que quieren decir. Pero creo que el dibujo no controla eso. O sea, tú podrías pensar otras cosas. O sea, podría estar ahí, pero la cabeza de cada quien es diferente. Y te digo, también podría pasar con una misma cosa de los abogados, pero creo que sí, como que ese, no sé cómo llamarlo, como rasgo, no sé, de al error o al no entender algo es menos que el de la ilustración. O sea, como que la ilustración, al no controlar ciertas cosas, da más espacio a la imaginación. O sea, creo que hay algo de que creo que lo hablamos igual en el capítulo con Pau, pero el poder que tiene la ilustración, tal vez de manera más transversal, no yendo a técnicas específicas de ilustración, pareciera que es involucrar al espectador de una manera un poco más activa. Que darle, en ese momento lo comparamos con un render, ¿no? O sea, el render tal vez te da menos espacio para imaginar porque está mucho más acabado. Sí, es justo ahí el punto. Y una ilustración pareciera que puede ser completada de otras maneras por quienes están siendo como espectadores de esa pieza gráfica. En ese caso, un texto tal vez... O sea, entiendo el punto de Cari de que tal vez si lo hablamos con una persona que se dedica a escribir diría como, no, o sea, la escritura te abre más posibilidades que cierra, pero entiendo el punto de que en este caso sí se siente más como acabado, un texto súper bien redactado, claro, así donde te dice como esto se puede, esto no se puede, te da menos espacio para involucrarte como espectador activo, ¿no? Quizá la poesía se parecería más a la ilustración, por ejemplo, en ese aspecto. Sí, y creo que como ilustrador sí es importante que el mensaje que tú quieres dar llegue, eso sí es muy importante, pero sí, como dicen, siempre hay partes que van a ser rellenadas con la imaginación de la otra persona y esa es la contestación a tu mensaje, ¿no? Es cuando se vuelve un diálogo.
a través del dibujo, de la ilustración. Y es eso lo que me gusta. Porque yo sugiero por ahí algunas cosas y después las personas entregan otra cosa que va mucho más allá de lo que yo nunca me imaginé. Es lo que pasó con la maestranza y es lo que normalmente pasa siempre. Sobre todo si los invitas a que te compartan esa contestación, ¿no? Porque se quedan ellos siempre con lo que imaginaron. O te pueden decir, es que me gusta, pero no saben por qué. Pero si tú los pones a dibujar o a que te contesten, a que te escriban algo haciéndole alguna pregunta más específica, encuentras esas partes que ellos mismos rellenaron, esas piezas que le faltan a tu dibujo. No sé. Sí. Y en ese aspecto, o sea, ya yendo tal vez a estas técnicas de ilustración, ¿qué rol tuvo este interés por la narrativa gráfica en utilizar la ilustración como una manera de protesta o de comunicar algo? O sea, me imagino que hay el hecho de utilizar la palabra escrita al mismo tiempo que la imagen, debe haber un diálogo dentro de la pieza gráfica, a su vez que es un diálogo luego con el espectador. Pues no necesariamente, yo creo. O sea, sí puede haber un texto, pero puede haber narrativa gráfica sin texto. Pero lo que yo creo que sí hace la narrativa gráfica pues es contarte una historia. La ilustración muchas veces sí necesita de esa otra parte del texto como para comprenderlo, ¿no? Hay muchos tipos de ilustración, pero la narrativa gráfica puede prescindir de ese texto y seguir contándote una historia completa, no solo un mensaje. Y yo siento que a veces como mi dibujo es muy maximalista, como hay mucho miedo al vacío, pero es porque ahí hay historia siempre. Y a mí lo que me gusta es que la gente vea las ilustraciones por mucho tiempo y para encontrar detalles. Sí, que lean esos detalles y que se imaginen por ahí cosas. Y siempre hay historias contándose en una ilustración. Creo que tal vez me planteé igual más la pregunta, quería hablar más como del cómic en específico. Claro. Es que también se puede hacer con viñetas silenciosas, con las que narras. El chiste está en la secuencia. La narrativa gráfica no necesariamente lleva viñetas. Creo que el cómic es como, pues la parte más convencional es así. Pero tú puedes expandir, experimentar con la narrativa gráfica y con el cómic tanto como tú quieras. Yo creo que el chiste sería contar una historia a través del dibujo, una secuencia totalmente gráfica. Entonces para mí la narrativa gráfica, incluso el cómic, sí pueden prescindir del texto. De hecho, esta sería como bueno, para mí es como un cómic muy puro el que no tenga texto, ¿no? Que hay de todo, y me van a matar los amantes del cómic porque, no sé, un cómic de superhéroes lleva muchísimo texto, pero a veces a mí me aburre como un cómic en el que hay una viñeta de un señor hablando y hay todo un párrafo ahí donde te está explicando todo el contexto. Pienso que el verdadero chiste de la narrativa gráfica es cuando logras dar ese contexto sin tener que escribirlo. Sí. No, y eso es un reto, seguro es complicado. Sí, pues no, o sea, ni yo lo puedo hacer, ¿no? Yo no hago casi nunca, lo que menos hago es narrativa gráfica, a pesar de que de ahí provengo, de ahí inició todo. Pero es porque lleva mucho tiempo, es mucho trabajo. Y tengo muchos proyectos ahí guardados, que además esos nunca los publico porque están guardados para el momento en el que estén terminados, no sé, para que puedan ser publicados íntegramente como un cómic ya. Pero es algo mucho más amplio que una ilustración, sí, es mucho más trabajo, requiere mucho más experiencia también, sí. Mis respetos para la gente que publica cómics y narrativa gráfica. Yo algún día quiero ser como ellos. Hablando justo de cómics, lo voy a contar a como yo lo entendí, pero tal vez fue diferente. Luego también, y justo fue uno de los cómics que hiciste para el puente peatonal o antipeatonal del que está enfrente del Hospital General en Pachuca,
fue el que, Sí, el que yo como vi. le introduje a Cami sobre tu trabajo. Ujú. Mejor tú cuenta la historia, Kevin, sobre eso. Y fue en conjunto con Liga Peatonal, ¿no? Sí, con la Liga Peatonal. Ellos, ya había trabajado antes con ellos y con ellas en el Congreso Peatonal que hicieron en Pachuca. Les hice un póster que fue también muy recibido, lo quisieron mucho ese póster y quedaron muy felices. Entonces después me buscaron para hacer esta campaña de los puentes antipeatonales. Y además a mí me encanta trabajar con ellos porque yo soy un peatón al 100% de mi tiempo y es algo por lo que sí me gusta reclamar, ¿sabes? Uy, sí. Tengo una guerra ahí con las ciudades para coches. Y además tengo como este background de arquitecto que pues me hacen comprender cómo funcionan estas cosas de movilidad y tener un poco más de noción. Entonces pues siento que era como el trabajo, era un trabajo para mí hacer esos pósters. Y también para mí esto es consecuencia de la maestranza directamente, porque es otro tipo de protesta. Y el reto aquí era que hablarle a la gente que usa regularmente los puentes antipeatonales de una forma muy amigable, como que no sintieran que era una protesta, como tratarlos de convencer, de mostrarles por qué estaba mal ese puente, por qué podían exigir mejor un paso peatonal. Y a veces siento que, sobre todo en movilidad, el activismo va mucho de regañar a la gente, ¿no? Como cuando les dicen, ay, en bici ya hubieras llegado, pues no tiene esa posibilidad, como ¿por qué le estás reclamando a él si no es su culpa? Tendrías que estar como pidiendo que existan, no sé, oportunidades, la infraestructura y un montón de cosas para que esa gente tome la decisión en algún momento de tomar la bici, no forzarla ni hacerla sentir mal porque anda en coche. O regañar mucho a las personas, precisamente cuando hay puentes peatonales, antipeatonales, de regañar a la gente que cruza, como, pero está el puente, o sea, ¿por qué no sube? Claro, Y o sea, ¿por qué? ya le íbamos ¿No? a hablar a gente regañada, entonces era como... Sí, exacto. Hay que darle argumentos para que se defiendan cuando los regañen y pues lo mejor para mí sería a través de dibujos y vamos a hacerlo con pequeños cómics que puedan leer mientras se los encuentran ahí en el puente cuando van subiendo las escaleras. Y creo que son 6, ya no me acuerdo, son 6 diferentes y cada uno habla de un argumento de por qué el puente antipeatonal está mal, por qué debería ser un paso peatonal. Y buscábamos la forma de nunca decir la palabra no, por ejemplo, o de decir esto está mal, sino más bien como de decir este es un puente antipeatonal porque, y como los argumentos que diría una persona común, ¿no? Como un viejito, ¿no? Porque son un chingo de escalones y está el viejito ahí con su bastón, no puede. O la persona con discapacidad y la va empujando a alguien. Dice, porque no me gusta necesitar de alguien para moverme. Y está enojada. Así. Ajá. O una persona que va cruzando un puente en la oscuridad de noche y al otro lado ve unas figuritas extrañas, ¿no? Y él ya se hizo pipí del miedo y dice, porque me da miedo usarlo, nada más por eso. Y es legítima ese argumento. Y pues sí, a través de cómics y de dibujitos, y creo que también funcionaron bien. Originalmente estaban hechos para imprimirlos y pegarlos. Sí han pegado algunos, he visto, y de pronto he visto fotos de gente leyéndolos por ahí. Y también en las redes he visto que los usan para contestar cuando hay peleas en Twitter de estas cosas. Porque pues sí, es como muy reiterativo. Y algo que hablaba yo con la Liga Peatonal era que yo recuerdo este debate hace 10 años y lo sigo viendo hoy igual. O sea, como que no llega el mensaje a la gente que usa las calles, que usa los puentes antipeatonales, que caminan. Como que se queda siempre atrapado entre la gente que estudia estas cosas, entre arquitectos, entre urbanistas.
y hay como que hacer que esto se derrame, ¿no? Hacia las calles, que esté el mensaje ahí, que las mismas personas provoquen ese cambio, porque si no se vuelve otra vez algo desde arriba. Ujú. Oye, que es un tema, o Sí. sea, creo que sí, sí, no, estaríamos desviando bastante, pero es que especialmente en esta ciudad es una locura ser peatón aquí. Y Y que en sí, muchas ciudades, ¿eh? O sí, sea, sí he mejorado, yo siento que he mejorado, pero aún falta mucho. Y siento que en cierto sentido viene también como un coletazo, como un boomerang, ¿no? Como una reacción de lo que se ha logrado. No solo en el tema de movilidad, siento que en muchos otros aspectos progresistas estamos ahorita como en una, sí, como en un boomerang de reacción que busca como volver otra vez. Entonces, no sé, es un debate ya bien complicado. Pero pues sí, la movilidad es algo bien bonito que también se puede volver desgastante. Pero por eso, qué mejor que hacerlo con dibujos. ¿y ahora Kevin, en qué estás? Mm, Pues ahorita tengo un proyecto bastante personal también. Creo que me he distanciado un poquito de la ilustración como para aprender otro tipo de técnicas, porque siento que hace como 2 años tuve una beca del Fonca. Em, en- entonces conocí a más gente dedicada a la gráfica. Y conocí a grabadores, conocí a gente experta en serigrafía, en silografía. Decía, wow, no es que, o sea, esta gente son en verdad artistas. A mí me falta aprender como estas cosas que no aprendí siendo arquitecto. Yo tengo teoría, sé dibujar muy bien, eh, tengo como esa facilidad también incluso digitalmente para imprimir y todo lo demás. Con la risografía, por ejemplo, que es semi artesanal, como que, pero finalmente sigue siendo algo que hace una máquina, ¿no? Tenía ganas como de aprender cosas con las manos. Entonces, pues descubrí un lugar muy bonito que es la Escuela de Artesanías del IMBAL, de Bellas Artes y Literatura ahora. Em, que es un lugar que me parece muy medieval porque está conformado por talleres de artesanos que se dedican, por ejemplo, al vidrio, a los metales, y uno de ellos es el de estampado. Entonces me metí y estoy aprendiendo estampado pues para dar salida como a ilustraciones, pero también al mismo tiempo como para ver hasta dónde puede llegar la ilustración ya físicamente, ¿no? Y hecha con, con mis manos. Creo que me interesa volver a eso, como hacer cosas yo mismo, que sea ya más un taller de ilustración, no solo como un lugar donde, una computadora donde dibujas tu bitácora, ¿no? Que eso crezca. Em, y pues bueno, pues por ahí ando como en ese proceso. Y de pronto tengo otros como proyectos de ilustrador, hace poco como la revista de Chilango, hace un par de meses les hice una portada. Em, Hace como un año, año y medio, salió este libro de la Ciudad de México de Alejandro Rosas, que está ilustrado por mí. También ha sido una experiencia bonita porque a veces vamos a presentarlo. Y ese libro tiene un premio además del INA, como de categoría juvenil. Eh, pues no sé, es como bonito ver que se reconoce un trabajo que te ha costado mucho tiempo y que además como que tenías tus dudas, ¿no? Hace 5 años yo Claro. no me habría creído, por ejemplo, que me iban a pedir una portada para Chilango o que iba a estar presentando, recibiendo un premio por el libro que ilustré. No sé, son cosas que me hacen creer que pues vamos por buen camino, que está funcionando esto, y pues que ahí vamos, ¿no? Y en estos proyectos en los que estás ahora, ¿se siguen relacionando un poco con arquitectura o cada vez te vas alejando un poco? Sí, no, es que en el fondo sí, siempre tienen esa parte. De hecho, este fin de semana pasado estuve vendiendo en un bazar
al que me invitaron y justamente llegó una persona a decirme, oye, es que veo que en tu ilustración siempre hay como un trasfondo de ciudad, arquitectoso. Pues sí, o sea, aunque yo quiera negarlo, está ahí. Y más bien yo siento que a lo mejor ya no dibujo tanto edificios, pero sigo dibujando Espacios. sí, a espacios y a los habitantes y cosas que ocurren ahí. A lo mejor bajé un poquito la escala, como decía hace un rato. Pero yo sigo en la ciudad y finalmente desde niño las ciudades ha sido lo que me mueve, es lo que me gusta. Las calles y todo ese movimiento, ahorita que veíamos la vista, no sé, esas cosas a mí me mueven, me motivan a hacer cosas. Entonces sí, yo creo que siempre va a estar la ciudad ahí. El libro de la Ciudad de México, bueno, así se llama, es sobre historia. Está destinado como a jóvenes, a niños ya un poco grandes, ya casi adolescentes. Pero es un libro muy bonito porque narra la historia de la Ciudad de México a partir de que la caída de Tenochtitlan hasta nuestros días, ¿no? Y el autor lo hace muy bien y pues a mí me tocó la parte de completar eso, toda esa historia a través de dibujos, pero que además fueran graciosos, porque esa fue como la petición, ¿no? Entonces después en una presentación, otro presentador me decía, es que yo veo mucha falsa ingenuidad en tus ilustraciones. Y me gustó eso porque sí es como una falsa ingenuidad, es como hacerte el que es un dibujo inocente, por aquí te voy a poner, pero en el fondo trae algo más oculto ahí, una revelación, un pequeño apocalipsis. Y me gusta mucho hacer eso, como esconder cosas, y el dibujo te da esa oportunidad. Y pues obviamente igual me buscaron a mí para ilustrar ese libro por esa formación de arquitecto, alguien que dibujara la ciudad. Y al final el libro casi no tiene ilustraciones de edificios, son más personas y como escenas cotidianas. Y también hasta la portada de Chilango tiene por ahí a la Ciudad de México. Ahí sí hay edificios, pero también se trataba de dibujar a los habitantes como en distintas actividades cotidianas, ¿no? Entonces sí, yo creo que siempre va a estar ahí la ciudad presente y la arquitectura. Ay, buenísimo, Kevin. Pues creo que ha sido muy lindo tanto para Camila como a mí. Yo que medio conocía tu historia, pero ya ahora que te escucho, pues es diferente. Y ha sido muy lindo, ¿no? Ver cómo te desaprendes de la arquitectura, pero de repente otra vez vuelves y está ahí El también boomerang. escondida tal vez en ti, ¿no? O sea, como que eso es lindo y ver, escuchar que justo el separarte de algo, que una concepción o de esta idea que nos inculcan mucho en la escuela de arquitectura de el arquitecto creador y bla, y de repente ser un poco rebelde y hacer otras cosas, no es una historia romántica, sino que también tiene lo suyo y que justo la optimización de los recursos que has tenido te ha permitido también estar como estar donde estás y el talento que también has tenido. Entonces, pues ha sido una trayectoria muy linda, Kevin, y pues muchas felicidades por esto. No sé si tuvieras como alguna reflexión que quisieras compartir, De cierre. de cierre. No, pues agradecerles por invitarme, gracias Camila, gracias Karina. Casi no hablo, casi no cuento como mi historia, pero también es como un proceso de descubrirte a ti mismo, ¿no? Como que dices, wow, o sea, sí, no lo piensas a menudo, pero sí has pasado por bastantes cosas. Y creo que en la arquitectura hace mucha falta como abordarla desde fuera, como buscar otros caminos de hacer arquitectura. Igual si esto lo escuchan arquitectas, arquitectos, arquitectes, que yo les pediría que buscaran siempre como esa manera de hablar con la ciudad desde su conocimiento de arquitectos, de su formación, pero buscando siempre un camino alterno, como, no sé, bajarse un poco ya de esta, sí, posición bastante estéril del arquitecto que está arriba y en revistas y
Un premio. Recibiendo sí. premios, así, como que eso ya pasó, es muy aburrido y además siento que es bastante estéril, como que ya no hay mucha arquitectura y no hay cosas pasando ahí. Ahí, pero pues la arquitectura nunca va a morir, hay muchas cosas que hacer. Sí, también es muy necesaria, ¿no? Todavía. Sí, por supuesto, vean las ciudades que tenemos, nos dan para imaginar muchas cosas todavía, nos hacen falta muchos apocalipsis aún. Ah. No, bueno, muchas gracias, Kevin, por aceptar la invitación, por esta conversación que... Ya, o sea, ¿para qué voy a repetir lo que digo siempre? Como que me encantó esta conversación. O sea, es así, como que están las conversaciones finalmente. Es solo el hecho de conversar es una manera de resistir, ¿no? O sea, es una manera de tener una pausa súper necesaria en las prácticas que tenemos, una pausa para poder mirar hacia atrás, mirarnos hacia nosotros, mirar hacia alrededor, mirar las comunidades y entender qué estamos haciendo, cómo podemos cambiarlo, qué es lo que realmente nos está moviendo, qué es lo que no nos permite avanzar en muchos casos, qué es lo que nos tiene atrapados, como en un capítulo que va a salir pronto. También poner atención a la corporalidad, qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, que te hace sentir incómodo en cierto lugar. La mente obviamente también tiene algo que ver ahí, pero creo que esta historia tuya, Kevin, ayuda también, o espero que le pueda ayudar a muchas personas a entender cómo en los procesos finalmente el tratar de ir hacia ese momento donde te sentiste bien o encontrar esas herramientas o conectarte con esas herramientas que te generan cierto bienestar, pueden ser el camino para luego tu práctica laboral llevarla hacia ahí, o sea, ligarlo, no sentirlo necesariamente como un hobby aparte, sino que tal vez puedas hacer una conexión y dedicarte un poco a eso. Sé que también, como salió también en el capítulo, muchas veces hacer esas conexiones y lanzarse al vacío requiere tener una red o cierto privilegio para poder hacerlo, pero la invitación está tal vez seguir impulsando, empujando esos procesos de conexión con sentires o recuerdos o lo que sea que te generaron bienestar en algún momento. Claro. Sí, es sobre todo un proceso como de conocerte a ti mismo, ¿no? Para saber como hacia dónde vas. Creo que primero hay que explorar adentro de ti y luego ya te avientas a explorar la ciudad. Pero sí, es verdad. Y lo de las oportunidades y el capital, los privilegios, pues creo que parte de hacer arquitectura desde puntos alternativos tiene que ver con esto, con todos tenemos distintas oportunidades, distintos capitales, conocerte a ti mismo y ser bastante crítico y decir, bueno, ¿con qué es lo que cuento? Y a partir de ahí, ¿qué puedes tú armar? ¿Cómo puedes crecer haciendo uso de ello? Es como aprenderte primero las reglas del juego y luego ver cómo las rompes, pero primero entender cómo funciona, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Buenísimo. Kevin, si alguien está interesada en buscarte, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram, @apocalipsis, por favor. Sobre todo ahí. Tengo más redes, pero esa es la importante, yo creo. Ok, perfecto. Y a nosotras, como siempre les comentamos, nos pueden encontrar también en Instagram en otros.entregables. Y si nos quieren contactar por correo, estamos disponibles en otrosentregables@gmail.com. Gracias. Gracias, bye.